¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central de lunes 5, retornando. ¿Cómo le va? Nos hizo mucha falta por acá. No Aunque usted no lo crea, nos hizo mucha falta. Pero bueno, lo cierto es que me enfermé en fin de año. La verdad, una cosa. Está un poco mejor, pero no el 100 todavía. Estoy un poco mejor, pero bueno. Conjuntivitis. Lo extrañaba. No sé si habrá sido. Vio que decían que el agua allá de Maldonado, no sé qué habrá sido, pero me mató. A usted lo afectó muchísimo. Me rompió los ojos, pero bueno. Nos alegra que esté por acá. Gracias. Usted piense lo contrario. Estoy contento de volver y estar aquí con todos ustedes en este lunes 5 de enero, que obviamente después de lo que sucedió el fin de semana, en la madrugada del viernes para el sábado, en las primeras horas del sábado, hay mucho para profundizar, para conversar y para analizar en torno a la situación regional, en particular de Venezuela, pero el impacto que eso tiene en nuestro país y en toda la región. Exactamente, los ojos del mundo puestos en esta situación con Venezuela. Ya recibimos a Delilio en el Vera para que nos adelante algo. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? El saludo para ustedes y para la gente en casa. Buen comienzo de año, Nicolás. Gracias. Buen comienzo de año. Bueno, vamos a estar hablando de Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró no culpable de los delitos que se le acusa en Estados Unidos. Esta es la imagen del día. Maduro siendo trasladado ante el Tribunal de Nueva York, donde fue acusado de traficar cocaína hacia Estados Unidos, al igual que su esposa Cilia Flores. La próxima audiencia quedó fijada para el 17 de marzo. Hasta ese entonces, tanto él como su esposa permanecerán encarcelados. A todo esto, ¿qué es lo que sucederá de aquí en más en Venezuela? Bueno, habló Marcos Rubio, el secretario de Estado norteamericano, le bajó el pulgar a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia. Lo cierto es que hasta este entonces la vicepresidenta que respondía al régimen de Nicolás Maduro asume la presidencia. Lo que dijo Marcos Rubio fue que María Corina Machado es fantástica, pero que no tiene el respeto absoluto de todos los ciudadanos que están hoy en Venezuela, incluso también los que se encuentran en la diáspora, cerca de 7 millones de exiliados. ¿Cómo amaneció Venezuela hoy en el día de y después de ver estas imágenes? Reitero, donde Nicolás Maduro se declaró no culpable, dijo que es una persona de bien y que sigue siendo presidente de Venezuela. Se lo contamos en un ratito nada más. Tenemos mucha información para compartir porque siguen las repercusiones a nivel internacional con todo este tema, incluso aquí en nuestro país. Como siempre, estoy más en el segmento internacional. Muchas gracias, Deli. A ustedes. Hay novedades del deporte. Gabriel Hernández, bienvenido. ¿Cómo estás? David? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, compañeros? Bienvenido nuevamente para Nico. Bueno, y hablando de ojos, todas las miradas estaban puestas en el retorno de Nacional a la actividad futbolística, porque comenzó la pretemporada, hay caras nuevas. Maximiliano Silvera finalmente firmó contrato con el tricolor, habló en conferencia de prensa, al igual que el vicepresidente Flavio Perchman y también el argentino Tomás Verón Lupi, las dos caras nuevas que tiene Nacional para esta temporada 2026. Peñarol comenzará mañana 17:30 en Los Aromos, lo que será esta temporada venidera bajo la tutela de Diego Vicente Aguirre, con caras nuevas, entre ellos Washington Aguirre, Britos Escobar y también Abel Hernández. En los últimos minutos firmó finalmente contrato Facundo Batista. Además de todo esto, goles uruguayos en el exterior, hay muchos, pero todo esto después en la sección deportiva. Muchas gracias, David. Actualizamos el estado del tiempo. Profe Serra, ¿cómo le va? Hola, profe. ¿Qué tal? Un saludo, Stephanie. Nicolás, un gusto nuevamente tenerlo por acá. Muchas gracias. Espero que se haya portado bien, porque si no, mañana los Reyes. Sí. Bueno. Hoy deja el pastito usted. Sí. Todos los años, ¿eh? No se le vuela. Bueno, a veces me vuela. A veces viento. me agarra una turbonada y se vuela todo, pero bien. No utilizar gazebo, porque después los gazebos se vuelan, ¿vio? Muy bien. Dicho esto, un saludo a todo el mundo. Pasamos de un cálido verano el 30 y el 31 a un otoño o un invierno, el día sábado. Inestabilidad que en verdad no se había previsto, no la había previsto. Una célula de tormenta se desplazó desde el oeste al este del territorio, generalmente por el sur fue la trayectoria, impactó hacia la madrugada en la región de Maldonado y parte de Rocha. Las lluvias, si bien molestaron, no fueron muy abundantes, se evaporaron al otro día prácticamente.
Pero vamos a ver ahora cuál es la tendencia para esta semana. O sea, cuáles son las perspectivas del comportamiento de la atmósfera en esta semana. Vamos a comenzar. Hoy, lunes, hemos tenido un día soleado. Temperaturas promedio 25 grados, la máxima 13 la mínima. Nos permite descansar muy bien hacia la noche. El día de mañana, martes, va a continuar soleado. No espero lluvias. Las temperaturas promedio 30 grados. Van a comenzar o van a continuar ascendiendo, mejor dicho. La mínima 18 grados. El día miércoles inestable. A la noche, el pasaje de un débil y rápido frente frío puede provocar hacia la noche del miércoles algunas precipitaciones y alguna tormenta dispersa. El jueves, inestable, nuboso, pero mejora hacia media mañana. El resto del territorio de la jornada, cielos algo nubosos, soleado. Las temperaturas bastante agradables, 26 grados la máxima, 16 la mínima. El viernes, sábado y domingo comienza una inestabilidad. El viernes a la noche, sábado alguna lluvia y tormenta. El domingo persiste la inestabilidad. Y vean que ustedes en pantalla las temperaturas prácticamente son temperaturas primaverales, no son temperaturas de verano. Pero bueno, vamos a ir informando al final, cerca del final del informativo, Nicolás, Stephanie, de cómo va a estar el tiempo en las próximas 72 horas. Muy bien. Gracias, profe. Gracias. Que pasen bien. Si les parece, repasamos los titulares más destacados a esta hora. Nicolás Maduro se declaró no culpable ante el Tribunal de Nueva York y dijo que sigue siendo presidente de Venezuela. El Frente Amplio promovió sesión del Senado para tratar declaración sobre Venezuela, pero oposición se negó y se discutirá la comisión permanente. La justicia dispuso para los 4 artesanos que se enfrentaron con la policía La Pedrera 120 días de medidas limitativas mientras continúa la investigación. Bueno, momento de empezar el desarrollo de la información que, como les decíamos, desde el pasado sábado 3 de enero, una fecha que va a quedar marcada sin duda, yo decía, van 3 días y ya tenemos una de las grandes noticias del año, difícilmente haya un anuario que haga el repaso del 2026 que pueda obviar esta situación que se dio el pasado sábado allí en Venezuela con captura, secuestro, de acuerdo a como cada uno lo quiera ver, del presidente Nicolás Maduro, un régimen que era cuestionado por toda la comunidad internacional, pero claro, la manera en la cual sale Maduro del gobierno es con una intervención extranjera, con una invasión norteamericana, y eso genera distinto tipo de interpretaciones y de repercusiones, distintas maneras de leer la situación. Lo cierto es que hoy Venezuela tiene chavismo sin Maduro, pero sigue teniendo el chavismo. Digo, para aclarar y poner en justo término lo que pasó el sábado. No está Maduro, pero sigue el chavismo en Venezuela y sigue teniendo los problemas que tiene de cercenar las libertades y de persecución política que tenían hasta antes de la detención del presidente venezolano, por lo menos lo que se sabe hoy. Obviamente hay repercusiones aquí a nivel parlamentario, estamos con todo ese asunto de la mano de Matías Garro. Exactamente, ya le damos la bienvenida a Matías. Adelante, buenas tardes, bienvenido. Sí, ¿qué tal, compañeros? Gracias, el gusto de saludarlos a ambos, también a todos los televidentes. Y efectivamente, el Parlamento uruguayo no quedó ajeno a esta situación que se vive en Venezuela y como ustedes escuchaban en titulares, hoy hubo una intención por parte de la bancada de senadores del Frente Amplio de tratar este tema justamente en el Senado. El Frente Amplio tiene los votos para, bueno, levantar el receso parlamentario, pero no los votos necesarios para que el tema se tratara con carácter de grave y urgente. Por lo tanto, este tema se va a estar tratando el próximo miércoles en la Comisión Permanente del Parlamento, que está integrada por 7 diputados y 4 senadores. Estuvimos conversando con la diputada por el Frente Amplio, Julieta Sierra, quien, bueno, de alguna manera cuestionó la postura que están teniendo los partidos de la oposición en este sentido y también, bueno, de alguna manera manifestando una postura antiimperialista en contra de la invasión de Estados Unidos a Venezuela y destacando que Donald Trump no tiene la intención de generar la paz en Venezuela, sino que persigue otros fines, como por ejemplo hacerse de los recursos de Venezuela, concretamente del petróleo. Pero si les parece, vemos y escuchamos lo que decía la diputada por el Frente Amplio.
Creo que acá lo importante, lo fundamental, es condenar la injerencia militar de Estados Unidos en un país latinoamericano. Y esto no significa defender el régimen de Maduro, lo quiero dejar claro desde un principio, pero la intervención militar de Estados Unidos en un país latinoamericano, en cualquier país del mundo, porque ya ha quedado demostrado que eso solo genera más violencia indefinida en donde sea, pero en nuestro país, en nuestro continente, donde las dictaduras latinoamericanas fueron financiadas por Estados Unidos. Hay que estar muy alertas. Esto hoy es en Venezuela. Está el paraguas abierto a que pueda suceder en cualquier otro país. No podemos pensar que porque en otros países nunca pasa nada, está todo bien. Ya hay amenazas a Colombia por parte del mismo Trump, hay amenazas a México. En Brasil quiso meterse a lo que fue el juicio a Bolsonaro, emitiendo opinión cuando no debería ser así. Esto nos tiene realmente alertas. Trump lo ha dejado claro, nunca habló de democracia, nunca habló de libertad, nunca habló de paz. De lo único que habla es petróleo, 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 recursos naturales. O sea, creo que el objetivo está claro. Quien crea que con esto la situación de Venezuela va a mejorar, va a haber más paz, va a haber tranquilidad, hay malas noticias para la gente que cree eso. No es así porque mismo no lo han manifestado que sea así. A mí lo que me duele es ver dirigentes que celebran estas cosas cuando en realidad deberíamos tener por lo menos el consenso, más allá de las diferencias que podamos tener en otros temas, el consenso de que una injerencia extranjera en un país latinoamericano, sea cual sea, es muy triste. Tengo que reconocer que me agradó, me dejó conforme ver la declaración del Partido Nacional rechazando la injerencia, que no hace más que hacer honor a su historia de no interferir en los problemas de otros países y después ver un Partido Colorado que termina avalando y por poco no celebrando, creo que deja mucho que desear y no es estar a la altura de esto que debería requerir una unanimidad. Allí la diputada Frente Amplista destacando algunos puntos de conexión que tienen justamente con el Partido Nacional. Y estuvimos conversando con Juan Martín Rodríguez, diputado nacionalista, quien dijo, por un lado, que el próximo miércoles, para que se vote una moción en conjunto con el apoyo de todos los partidos, tienen que estar incluidos algunos elementos, como por ejemplo el repudio al régimen de Maduro, pero también que se reclame la liberación de los presos políticos que hay en Venezuela. Por otra parte, dijo que su partido, que el Partido Nacional, no apoya la invasión de otro país a otro, pero que esa injerencia tampoco, habla de que tampoco se puede ser indiferente, por otra parte, respecto a la situación en Venezuela. Lo vemos y lo escuchamos. El gobierno hace este planteo para llevarlo a la Cámara de Senadores, donde tiene mayoría. ¿Por qué si quería discutir el tema no lo planteó en la Cámara de Diputados, que hay 6 partidos políticos representados? Tal vez porque no tenga mayoría, porque la tiene que construir, porque tiene que negociar con la oposición los términos de una eventual declaración, un pronunciamiento. Bueno, creo que en esto uno no puede pecar de ingenuo ni permitir que lo llamen como tal. Entonces, bueno, dada esa situación, entendimos que lo mejor es que el debate se produzca en el ámbito de la Comisión Permanente. Por supuesto que tiene que reclamar la liberación de los presos políticos, cerca de 1000 presos políticos que hay en Venezuela. Hasta hace algunas semanas, meses, había un uruguayo que estaba siendo víctima del encierro en una prisión de tortura, en un centro de tortura venezolano. Ni que hablar, sentar las bases para que el pronunciamiento popular de los venezolanos en julio del 2024, donde se eligió a sus gobernantes, se respete y que esas autoridades legítimamente electas puedan asumir. No justificamos ningún tipo de intervención ni injerencia extranjera. Eso es una premisa, un valor y un principio fundamental del Partido Nacional. No de hoy, no de ayer, no de antes de ayer, sino de por lo menos buena parte del siglo XX y actualmente en el siglo XXI. O sea que esa es la premisa inicial. Ahora, reitero lo que acabo de decir. Respetar el principio de no injerencia no puede implicar, no puede significar la indiferencia. Veremos entonces qué es lo que ocurre el próximo miércoles en el Parlamento y cuál será el tono del debate que se va a estar dando entonces en torno a esta situación. Para ir cerrando este contacto, vamos a repasar algunas otras repercusiones que se han dado, principalmente en redes sociales. Por ejemplo, una de ellas tiene que ver con el expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, quien en X manifestó que Venezuela no puede invocar los derechos que ha rechazado, haciendo referencia a que impugnó la Carta de Derechos Humanos Interamericana
Interamericana, rechazó a la Corte Interamericana y la Carta de OEA. Agrega que durante la dictadura en nuestro país, en Uruguay, se pidió la intervención del Congreso norteamericano que vota la enmienda Koch, bueno, justamente haciendo referencia a lo ocurrido en 1976, cuando el demócrata Ed Koch solicitó al Congreso, bueno, cortar el apoyo del Congreso a los militares uruguayos por todas las denuncias de violaciones a los derechos humanos que había. También recordó, bueno, la detención de Pinochet en 1998. En ese sentido, Sanguinetti dice: cuando en Londres fue preso Pinochet, celebramos, exceptuándose también la no intervención ante las dictaduras. No juega la no intervención, manifestó Julio María Sanguinetti. Y por otra parte, Sergio Botana, senador del Partido Nacional, escribió, bueno, los únicos que en este país podemos hablar de no intervención somos los blancos. Los que hoy están hablando de no intervención son los que hace bien poquito llamaron a Bush para pelear contra Hermanos de América, y allí en ese sentido, bueno, se refiere a esa solicitud del gobierno uruguayo cuando era presidente Tabaré Vázquez de un posible apoyo militar de los Estados Unidos cuando estaba teniendo inconvenientes con el pueblo argentino por todo lo que tiene que ver con las papeleras. Por el momento, compañeros, esto desde aquí. Vuelvo con ustedes a estudios. Bueno, y más allá de todo este panorama, de las repercusiones a nivel local, ni que hablar que hoy era un día muy especial por una imagen icónica. Obviamente la primera imagen icónica es la detención de Maduro, ese jogging gris que tenía tan característico, la foto que recorrió el mundo publicada por Donald Trump. Pero claro, hoy el momento del ingreso al Tribunal de Nueva York era otra instancia muy esperada. Se dio la primera declaración de Nicolás Maduro y su señora esposa ante la justicia de los Estados Unidos. Exactamente, vamos a repasar todos los detalles. Yo creo que todas las imágenes que están viniendo de Estados Unidos que están vinculadas a Nicolás Maduro son icónicas, ¿no? Y creo que va a dar que hablar por lo menos en las próximas 24, 48 horas y el próximo 17 de marzo. Por lo pronto, bueno, ante la justicia de Nueva York, el presidente Nicolás Maduro dijo sentirse no culpable a los delitos que se lo acusa de narcotráfico, de llevar droga hacia Estados Unidos. Esta es la imagen del día que ha recorrido el mundo, el momento en el que Nicolás Maduro era trasladado al Tribunal de Nueva York para comparecer por primera vez tras su captura el fin de semana. Maduro, de 63 años, es acusado de traficar cocaína a Estados Unidos, al igual que su esposa Cilia Flores, de 69. La audiencia judicial coincidió en esta jornada con la instalación en Caracas del nuevo Parlamento, que manifestó su apoyo a Maduro, y con una reunión en Nueva York del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela. Maduro se declaró no culpable en su primera comparecencia ante la justicia. Ante el juez, Maduro afirmó que sigue siendo el presidente de Venezuela. Está acusado de traficar cocaína a Estados Unidos, al igual que su esposa Cilia Flores, y quien también se declaró no culpable. No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país, dijo Maduro en español, según medios. Aseguró haber sido secuestrado en su casa en Caracas. A su vez, la esposa Cilia Flores declaró: soy inocente, completamente inocente. El juez Alvin Herlenstein fijó la próxima audiencia para el 17 de marzo. Mientras tanto, ambos permanecerán encarcelados en Nueva York. Bueno, ¿y dónde permanecerán encarcelados hasta la próxima audiencia, hasta el próximo 17 de marzo? En esta cárcel, que vamos a ver en imágenes, en el Centro Metropolitano de Detención, conocido como MDS por sus siglas en inglés. Es una de las cárceles federales más infames de Estados Unidos. Se trata de un complejo penitenciario de Brooklyn que ha estado plagado de escándalos y acusaciones de mala gestión. Durante décadas ha albergado a algunos de los criminales acusados más infames de Estados Unidos mientras esperan su juicio. Conocida como MDC, es una de las mayores cárceles federales del país y puede albergar a unos 1.600 reclusos en un momento dado. Aunque algunos enfrentan cargos graves como narcotráfico internacional o terrorismo, la gran mayoría se enfrenta a delitos menores. El centro penitenciario es una especie de estación de paso para los detenidos mientras esperan el juicio o definitivamente la sentencia.
Bueno, y si a ustedes les parece, vamos a establecer un contacto con un colega periodista venezolano, Vladimir Villegas, quien se encuentra allí en Caracas, para tener un termómetro de cómo amaneció hoy el país. Vladimir, las muy buenas tardes para ti. Muy buenas tardes, gracias por el contacto. No, gracias. Saludos a toda la audiencia. Gracias a ti por atendernos. Bueno, ¿cómo amaneció hoy Venezuela? Hablábamos con los compañeros aquí, imágenes icónicas que vienen llegando desde Estados Unidos. ¿Qué es lo que se siente en la calle? Bueno, mira, yo diría que la calle está serena. No hay ni euforia por lo ocurrido, ni tampoco hay, digamos, acciones de protesta por la detención de Maduro, no hay hechos de violencia, no hay nada que indique que es una sociedad que está en movimiento por lo ocurrido. Ciertamente la base del partido de gobierno se ha activado en algunos lugares de la ciudad y en algunas ciudades del país, pero ciertamente los ciudadanos están dedicados a lo cotidiano, sobre todo a la búsqueda de alimentos. Se mantienen todavía algunas colas en algunos lugares de compra de alimentos, supermercados, abastos, farmacias, ¿verdad? La ciudad se reincorpora a su ritmo natural a paso lento. Todavía la calle al día de hoy parece la calle durante un fin de semana largo, ¿verdad? Por ejemplo, durante un domingo. Es decir, hay pocos vehículos, pero poco a poco se va normalizando, por utilizar una palabra que a algunos no les gusta, la situación de la vida cotidiana. Es un proceso muy lento, mientras está la expectativa, por supuesto, por lo que ocurra políticamente. Hoy se juramentó la nueva presidenta, la presidenta encargada se juramentó ante la Asamblea Nacional. Primera mujer que se juramenta y primera mujer que se juramenta, que es juramentada y primer presidente que es juramentada por una hermana, por un hermano. Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, juramentó a su hermana como presidenta encargada. Hoy la Asamblea también ratificó a Jorge Rodríguez como presidente y se dio pues la instalación del Parlamento para este nuevo periodo. Y en general pues se mantiene la expectativa con respecto a las medidas que va a tomar Delcy Rodríguez, porque esto ha dado muchas vueltas, desde la intervención militar del día domingo en la madrugada, las acciones militares, el ataque militar, hasta el anuncio hoy de que se está considerando la reapertura de la embajada. Es decir, esto ha dado muchas vueltas. Se ha hablado, el presidente Maduro habló, por ejemplo, antes de ser detenido, en esos días había hablado de que si se presentaba un hecho atentatorio contra la soberanía, se convocaría a la lucha armada. Hoy no se habla de lucha armada, al menos la presidenta encargada no ha hablado de lucha armada, no ha utilizado esos términos, ¿verdad? Pero fíjense, tal y como lo comentaba la diputada o la parlamentaria del Frente Amplio, Trump ha mencionado la palabra petróleo en su primera locución unas 30 veces y 0 veces, ni una sola vez, la palabra democracia. Es decir, aquí no está en juego la democracia, sino es en juego o se está buscando es el aprovechamiento del recurso petrolero venezolano, bueno, o sobre la base de la fuerza o sobre la base de una negociación o de un acuerdo con el nuevo gobierno, con esta transición intrachavista que se ha dado en Venezuela, ¿verdad? Que yo la catalogaría de esa forma. Delcy Rodríguez se convierte en la tercera presidenta del ciclo chavista en Venezuela y es la segunda presidenta chavista, porque Hugo Chávez fue el primero, luego Maduro y su sucesora, que es ahora al menos temporalmente, según lo que dicta la pauta constitucional, Delcy Rodríguez. Entonces, hay muchas expectativas en cuanto a cuál será el signo de la gestión de Delcy Rodríguez, claro, si va a manejar adecuadamente los equilibrios que tiene enfrente. Sí, ¿y cómo usted interpreta Delcy Rodríguez sí y no Edmundo González Urrutia o María Corina Machado? ¿Por qué sacar a Maduro y que permanezca el chavismo en el país? Porque gústenos o no, y lo dice alguien que estuvo en el gobierno, yo fui vicecanciller de Venezuela hasta el año 2007, cuando renuncié por la reforma constitucional, no estuve de acuerdo, fui embajador en Brasil y fui embajador en México, fui constituyente, etcétera, fui presidente del Canal del Estado. Y porque es que el chavismo es una realidad, nos guste o no, el chavismo es una realidad y no se puede sacar de raíz de Venezuela, no se puede sacar de un solo plumazo. O sea, el que pensaba que saliendo Maduro se iba a desmembrar el chavismo, está equivocado, como estuvo equivocado quien pensó que con la muerte de Chávez se iba a acabar el chavismo. Es decir, es una realidad política a la cual hay que acostumbrarse. No siempre va a ser mayoría. Yo diría que hoy, socialmente hablando, no es mayoría, ¿verdad? Pero es una fuerza
que ha sabido manejarse en el control del poder y ha sabido manejarse amalgamada en situaciones de dificultad. Controla el Tribunal Supremo de Justicia, controla la Fiscalía, controla la Asamblea Nacional, controla la absoluta, la casi totalidad de las gobernaciones, a excepción de una, controla la Defensoría del Pueblo, los parlamentos regionales, alcaldías, etcétera. Es decir, es una fuerza que no se arranca de un solo plumazo. Fíjense que se llevaron a Maduro y hay una frase que expresó Delcy Rodríguez en su primera comparecencia ante el Consejo de Defensa de la Nación. Aquí hay un gobierno. Es decir, ella ha ratificado lo que hemos visto, que a pesar de lo ocurrido, el chavismo sigue al control. ¿Que eso va a ser así eternamente? Pues yo no lo puedo vaticinar, no lo puedo asegurar, pero en este momento es así. ¿Qué pasa con los presos? Y bueno, por algo Trump ha dicho lo que dijo. Sí. Perdón, por algo Trump dijo lo que dijo, en el sentido de que, bueno, María Corina Machado no tiene la capacidad de gerenciar la situación política, y si no la tiene María Corina Machado, Edmundo González mucho menos, por mucho que tenga la cualidad de declararse vencedor de las elecciones del pasado 28 de julio del 2024, ¿no? Evidentemente el CNE violó la normativa electoral, pero la realidad política obliga a que hoy el gobierno de Estados Unidos debe entenderse con quien conteste el teléfono Miraflores. Esa es la realidad. Claro. ¿Se habló de los presos políticos? Hoy Delcy Rodríguez habló de los presos políticos. ¿Se sabe qué va a suceder con ellos? Ella no habló, pero en la Asamblea Nacional ocurrió algo importante a mi modo de ver. El diputado Tomás Guanipa, del movimiento Unión y Cambio, que dirige Enrique Capriles, enarboló una franela con una consigna exigiendo la libertad de los presos políticos. Fue, abuchado, fue, digamos, criticado por la bancada oficialista, pero logró colocar ese tema en el tapete, que es un tema muy importante y frente al cual, bueno, si a mí me preguntan, si yo estuviera en el lugar de Delcy Rodríguez, una de las cosas que haría sería bajar tensiones con una medida de gracia para los presos políticos, por ejemplo, ¿verdad? Porque Delcy Rodríguez necesita gobernar en un clima, valga la redundancia, de gobernabilidad, en un clima que denote intenciones de cambiar, intenciones de dialogar, de cerrar un círculo de apoyo a la postura venezolana frente a nuevas amenazas. Es decir, es un tema de buenos gestos, de buenas señales que debe dar, manejando el equilibrio interno con el sector más radical del chavismo y con los militares, pero a la vez también mostrando que está dispuesta a generar cambios, porque si nos quedamos en el mismo lugar donde estamos parados, Venezuela no va a resolver su crisis. Y para resolver la crisis hay que dar giros. Y eso es lo que está esperando el país, que haya algún giro político en ese sentido, que haya señales claras de rectificación y de pasos acelerados hacia la reconciliación nacional. Y evidentemente eso pasa por el tema de los presos políticos, pasa por la libertad de expresión. Hoy hubo unos incidentes con unos periodistas que fueron detenidos en la frontera. Eso no debe repetirse. Eso le quería consultar. No deberían... Eso al respecto le quería consultar. Usted sabe que estábamos tratando también de tener otro Zoom con otra colega, periodista venezolana, y en determinados momentos nos tuvo que cancelar la entrevista. Nos dijo, no, porque hoy se dieron diferentes detenciones cuando estábamos cubriendo la integración del Parlamento. Hay muchos colegas que no sabemos qué fue lo que sucedió hasta el momento. Usted me dirá si ha avanzado la información y si se tiene conocimiento acerca de esto. La pregunta es clara, y usted como periodista, ¿siente miedo de hacer periodismo? Bueno, miren, en Venezuela todos los periodistas tenemos miedo en mayor o menor medida. No solamente los periodistas, los ciudadanos. En general hay un clima de mucha censura todavía, hay mucha censura, pero también hay mucha autocensura. Yo tengo 64 años y de ellos tengo 40 prácticamente en el ejercicio del periodismo, un poco más de 40 años, y te puedo decir que es el momento más delicado para el ejercicio del periodismo. Tenemos 20 y tantos colegas presos. Y además se ha creado una generación de periodistas en medio de un país, en el cual la censura es la primera información que hay disponible. Entonces, eso es muy difícil de manejar para las nuevas generaciones y sobre todo también para las viejas que estamos acostumbrados a hacer el periodismo de otra manera. Entonces, ciertamente, una de las cosas que se reclama es que podamos ejercer el periodismo con mayor libertad o con libertad y que el gobierno
abra las compuertas para que la crítica florezca, que se despenalice el periodismo, se eliminen las leyes que criminalizan el periodismo, por ejemplo, la ley contra el odio, se reforme la ley resorte, se eliminen las disposiciones del Código Penal que criminalizan el ejercicio de la profesión, esas leyes que son, digamos, limitativas o limitantes de la libertad de expresión. Entonces, el clima evidentemente no es el mejor. Incluso yo que converso hasta con colegas periodistas de los medios oficiales, hasta ellos sienten esa necesidad, porque, por ejemplo, para luchar contra la corrupción, si el objetivo del gobierno es luchar contra la corrupción, tiene que haber libertad de expresión, tiene que haber acceso a las fuentes, tiene que haber acceso a los documentos de investigación, ¿verdad? Acceso a los hospitales, en fin. Es decir, tenemos un clima de censura que no ayuda. Y uno de los pasos que debería dar este nuevo gobierno o esta nueva etapa del gobierno, para hablar en términos más precisos, es precisamente, bueno, avalar medidas o impulsar medidas, mejor dicho, que vayan en la dirección de aflojar estas especies de abrazaderas que tiene la sociedad venezolana en este momento. Y una de ellas es, por ejemplo, la libertad de expresión política, la libertad sindical y el funcionamiento de los partidos libremente, ¿no? Sí, la última ya para liberarlo, le pido disculpas a los compañeros. ¿Se tiene que convocar nuevamente a elecciones presidenciales o se debería respetar también lo que expresó el pueblo en las cuestionadas elecciones del 2024? Bueno, mira, lo cierto es que esas cuestionadas elecciones, como tú muy bien lo señalas, no resolvieron el conflicto político. No resolvieron el conflicto. Para empezar, el Consejo Nacional Electoral no cumplió con su función de mostrar los resultados acta por acta. El candidato se fue del país, imagínate, por ejemplo. En fin, la dirección política que encabeza María Corina Machado o está presa o está perseguida o está en el exilio. Además de eso, las condiciones actuales no es que obligan a pasar la página, es que ya estamos en otra página. Ya estamos en otra página, en otro momento político. Quizás se pueda hablar de elecciones más adelante, pero en este preciso momento lo importante es recuperar algo de estabilidad política y estabilidad económica para que Venezuela supere graves problemas que tiene de por medio. La Constitución habla del caso de las elecciones en caso de ausencia absoluta, que tendría que convocarse en un mes, pero el tribunal y la propia Constitución señala que cuando se trata de faltas temporales, como lo dice el artículo 234, ahí se encarga la presidencia interina por 90 días y 90 días prorrogables. Estamos hablando de 6 meses. Y eso de aquí a 6 meses, mucho es lo que puede cambiar en el cuadro político. No descarto. Bueno, estamos perdiendo un poco la comunicación ahí con Vladimir Villegas, periodista venezolano, bueno, a quien le agradecemos por este contacto y bueno, si nos está escuchando, decirle, bueno, lo mejor para el país. Veremos conforme pasen las horas cómo va reactivándose el país caribeño. Bueno, vamos a cambiar de información. Yo le hacía una pregunta hace un ratito sobre por qué Delcy Rodríguez sí y no Edmundo González Urrutia o María Corina Machado. Bueno, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, fue consultado así al respecto y esto respondía. Machado is fantastic, and she's someone I've known for a very long time, and the whole movement is. But we are dealing with the immediate reality. The immediate reality is that, unfortunately, and sadly, but unfortunately, the vast majority of the opposition is no longer present inside of Venezuela. We have short-term things that have to be addressed right away. We all wish to see a bright future for Venezuela, a transition to democracy. All of these things are great, and we all want to see that. I've worked on that for 15 years on a personal level, both in the Senate and now as National Security Advisor and Secretary of State. These are things I still care about, we still care about. But what we're talking about is what happens over the next 2-3 weeks, 2-3 months, and how that ties to the national interest of the United States. And so we expect to see more compliance and cooperation than we were previously receiving. With Nicolas Maduro, you could not make a deal or an arrangement. Although he, by the way, was given very generous offers. He could have left Venezuela as recently as, a week and a half ago. There were opportunities available for him to avoid all of this because he's not someone we can work with. He suckered the Biden administration into stupid deals. He's made a career out of not keeping deals and figuring out how to save himself by buying time. And President Trump was not going to fall into that trap. So now there are other people in charge of the military and police apparatus there. They're going to have to decide now what direction they want to go. And we hope they will choose a different direction than the one Nicolas Maduro picked.
Bueno, hay todo tipo de repercusiones y en la instalación del nuevo Parlamento habló el hijo de Nicolás Maduro también. Nicolás Maduro Guerra, así es el nombre completo del hijo de Nicolás Maduro, se refirió a la detención de su padre este fin de semana y la calificó como una amenaza directa a la estabilidad política global, así lo dijo. Si normalizamos el secuestro de un jefe de Estado, ningún país está a salvo. Hoy es Venezuela. Mañana puede ser cualquier nación que no decida someterse. Este no es un problema regional, es una amenaza directa a la estabilidad política global, a la humanidad y a la igualdad soberana de las naciones. Hoy el mundo, sus pueblos, sus gobiernos, debemos tomar una decisión. Alzar nuestra voz por la paz, por el respeto al derecho internacional, por la soberanía, por nuestro derecho a existir o callar por temor. Nicolás Maduro, que estuvo en la presidencia desde el año 2013 hasta ahora el 3 de enero, tras la intervención de Estados Unidos. Su mandato estuvo marcado por una crisis económica que impulsó a casi 8 millones de venezolanos a migrar, protestas masivas y denuncias de violaciones de los derechos humanos. Siendo muy joven, Nicolás Maduro viajó a Cuba para recibir instrucción ideológica, único estudio formal después de secundaria. A su regreso a Venezuela, comenzó a trabajar como conductor en el Metro de Caracas, empresa en la cual llegó a ser miembro de la junta directiva y se convirtió en dirigente sindical, fundador del nuevo sindicato del Metro de Caracas. Militó en el movimiento bolivariano revolucionario 200. Fue destacado activista por la libertad del comandante Hugo Chávez cuando este se encontraba en prisión por su participación en la insurrección militar en el año 1992. Tras llegar al poder Chávez, Maduro ascendió en filas del partido gobernante, pasando sus primeros 6 años como legislador antes de convertirse en presidente de la Asamblea Nacional. Luego estuvo otros 6 años como ministro de Relaciones Exteriores y un par de meses como vicepresidente. En 2003, en medio de la grave enfermedad de Hugo Chávez, en su último discurso lo nombró como sucesor, pidiendo a la ciudadanía que si él moría, votaran por Maduro. En ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. El 18 de marzo del 2013, a pocos días del fallecimiento de Chávez, Maduro es nombrado por mandato constitucional presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. El 14 de abril es electo presidente constitucional, obteniendo el mandato por 6 años. El 21 de mayo del 2018 se reeligió hasta el 2025 al frente del gobierno de Venezuela, con una abstención récord en las elecciones presidenciales. La oposición, la OEA, la Unión Europea, el Grupo de Lima y el Grupo de los 7 no reconocieron su reelección. Que Venezuela es el centro de una guerra mundial del imperialismo norteamericano y sus gobiernos satélites. Y han pretendido convertir una toma de posición formal, protocolar, legal, constitucional, pacífica en una guerra mundial contra nuestro país. El presidente venezolano asume su tercer mandato el 10 de enero del 2025 sin haber presentado las actas desglosadas de la elección de julio del 2024. El oficialismo se atribuyó la victoria, lo que fue desafiado por la oposición. Será el periodo de la paz, la prosperidad, la igualdad y la nueva democracia. En el 2020, la justicia de Estados Unidos presentaba cargos contra Maduro y varios allegados por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo. Las autoridades estadounidenses comenzaron a ofrecer recompensas por información que condujera a su captura. Era el comienzo del fin en este 2026, donde la situación de Maduro empeoró y el 3 de enero el presidente Donald Trump anunciaba la caída del mandatario venezolano, culminando así varios meses de presión estadounidense. Bueno, y la comunidad internacional se divide frente a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. La tensión va en aumento. ¿Por qué? Ante una posible situación similar en Colombia.
El primero en aparecer fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien además de condenar la acción de Estados Unidos, anunció un aumento del patrullaje en la frontera con Venezuela. Esta decisión se da en el marco de una posible misión similar en su país, según las palabras del presidente Donald Trump. El mandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, sostuvo en un comunicado que el ataque contra Venezuela recuerda los peores momentos de la interferencia en la política de América Latina y amenaza la preservación de la región como zona de paz. Un mensaje similar fue el enviado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien condenó y rechazó enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente. La postura adoptada por Rusia e Irán, históricos enemigos políticos de Estados Unidos, fueron en la misma línea. Los pretextos utilizados para justificar tales acciones son infundados, comunicaron desde Moscú. El ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela constituye una violación manifiesta de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, sostuvo el gobierno iraní. Por su parte, en la región hubo países que respaldaron la estrategia del gobierno de Trump. A todos los criminales narcochavistas les llega su hora, su estructura terminará de caer en todo el continente, escribió el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. La libertad avanza, viva la libertad, carajo, fueron las palabras utilizadas por el mandatario argentino Javier Milei, quien en diálogo con los medios locales afirmó que la detención de Maduro es la caída de un dictador, de un terrorista y de un narcotraficante. Otra de las posturas que sorprendió fue la de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, quien consideró que los ataques estadounidenses en Venezuela constituyen una intervención defensiva que es legítima, aunque también señaló que la acción militar no es la forma de cambiar los gobiernos. Y durante la presidencia de José Mujica, Nicolás Maduro visitó nuestro país. La instancia estuvo cargada de polémica porque en ese entonces el mandatario venezolano había sido acusado de fraude electoral. El 14 de abril de 2013, Nicolás Maduro resultó ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela por un margen de 225.000 votos sobre el opositor Enrique Capriles, quien no aceptó los resultados e impugnó ante la justicia. Un mes después, Maduro emprendió una gira regional para recorrer Uruguay, Argentina y Brasil para afianzar su imagen en la región y reforzar la posición de su país en el Mercosur, ya que en ese entonces no había sido expulsado del bloque. El primer país elegido fue Uruguay y trajo consigo varias críticas por el contexto político en el que se daba. Es que a las acusaciones por fraude electoral se le sumó la situación de Leopoldo López, un dirigente opositor venezolano, quien presentó en el Parlamento uruguayo un informe sobre la crisis política de su país, en el que acusa de persecución política y torturas a Maduro. Tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado calificaron la visita de Maduro como inoportuna e inconveniente. Además, le pidieron al presidente José Mujica que expresara a su par venezolano su preocupación por la situación de la democracia en Venezuela y por el escaso respeto que existe a las minorías. Mujica afirmó que geopolíticamente hablando, la presencia de Maduro en Uruguay era muy importante. En una conferencia de prensa que dieron en conjunto, Maduro habló sobre fortalecer el intercambio comercial, energético y alimentario. Destacó la alianza estratégica con ANCAP para ratificar el compromiso de suministro permanente de petróleo y sus derivados. Asimismo, valoró la alianza comercial alimentaria y sostuvo que el objetivo era que los trabajadores uruguayos compartan sus conocimientos con trabajadores venezolanos para producir carne y leche. Y a lo largo de la historia, Estados Unidos realizó varias intervenciones en países de Latinoamérica. Repasamos algunas de las más destacadas en los últimos 75 años. Lamentablemente, la profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. La historia latinoamericana está acostumbrada a las interferencias de gobiernos estadounidenses, invasiones militares, golpe de Estado, operaciones encubiertas y presiones económicas. Estados Unidos marcó el rumbo de la política de varios países bajo el argumento de garantizar la paz y la democracia. En los últimos 75 años ha intervenido en numerosos países del continente. El 27 de junio de 1954, el presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz, fue derrocado por mercenarios financiados por
Washington tras una reforma agraria que amenazaba los intereses de la empresa estadounidense United Fruit Corporation. En 2003, Estados Unidos descalificó documentos donde se concluye que la CIA actuó en lucha contra el comunismo. El 15 de abril de 1961, aviones B-26 enviados por Estados Unidos bombardearon bases cubanas para aniquilar a la Fuerza Aérea Revolucionaria y facilitar el desembarco de tropas compuestas por exiliados y mercenarios que habían sido entrenados por la CIA. Las tropas intentaron sin éxito derrocar el régimen comunista de Fidel Castro. En 1965, en nombre del peligro comunista, Estados Unidos envió 20.000 marines y paracaidistas a Santo Domingo para sofocar un levantamiento a favor de Juan Bosch, presidente de izquierdas derrocado por los generales en 1963. Estados Unidos puso al frente del gobierno al general Antonio Invert Barrera y en septiembre de 1966 las tropas de Washington abandonaron el país. Durante la década del 70, Estados Unidos apoyó a varias dictaduras de militares. El 11 de septiembre de 1973 apoyó al dictador Augusto Pinochet para que diera un golpe de estado contra el presidente de izquierda Salvador Allende. Este apoyo se suma a otros dados en Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, además de su apoyo táctico al Plan Cóndor. El 25 de octubre de 1983 intervino la isla de Granada tras el asesinato del primer ministro por una junta de extrema izquierda. El presidente estadounidense Ronald Reagan lanza una operación para proteger a 1 millar de ciudadanos estadounidenses. En 1989, tras unas elecciones controvertidas, el presidente George Bush decide intervenir militarmente Panamá, lo que conduce a la rendición del general Manuel Noriega, antiguo colaborador de los servicios secretos estadounidenses. Noriega fue encarcelado durante más de 2 décadas en Estados Unidos por tráfico de drogas, antes de cumplir otras condenas en Francia y luego en Panamá. El 19 de septiembre de 1994, más de 23.000 militares estadounidenses ocuparon pacíficamente Haití para facilitar la transición a la democracia y la vuelta de Jean-Bertrand Aristide, el primer presidente de la isla elegido en unas elecciones democráticas. Un gran trabajo de recopilación de datos e información a cargo de Bruno Esteves para este informe. Muchas gracias, Deli. A ustedes, que pasen muy bien. Es momento de hacer la primera pausa. Hacemos la pausa y después vamos a seguir con este tema porque obviamente hay muchas más repercusiones, tenemos más testimonios para compartir con ustedes y otras noticias aquí en BTV Noticias. Ya volvemos.